Bienvenidos nuevamente a MIS Capacitaciones en Seguridad. Mi nombre es Paola Ardiaña y hoy les traigo un tema bastante importante que son los derechos humanos. Y para eso nos acompaña el señor Robin Fandiño, quien cuenta con todo el amplio conocimiento y nos va a ilustrar frente al tema. Hola a todos, mi nombre es Robin Fandiño, especialista en sistemas integrados de gestión QHSE, especialista en gerencia de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo y administrador en seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy, hablando sobre los derechos humanos frente al sector de la vigilancia y la seguridad privada, nos va a permitir orientarnos frente a la protección, el respeto y el respaldo hacia cada uno de ellos. Es por eso que tenemos que iniciar desde la definición de los derechos humanos. Declaración Universal de Derechos Humanos. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables a todos los miembros de la familia humana. Considerando que el desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie y ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre del advenimiento de un mundo en el que los seres humanos liberados del temor y de la miseria disfruten de la libertad de la palabra y de la libertad de creencias. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres, se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Es por eso que la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin que a tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. En ese orden de ideas, los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos, no están garantizados por ningún Estado. Esos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, hasta los que dan valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. Al adquirir estos derechos, contraemos unas obligaciones, y esas obligaciones son tres, o la obligación de respetarlos, obligación a protegerlos y obligación a cumplirlos. Muy bien, importantísimo. Como ya cada uno de ustedes escuchó nuestra definición universal frente a los derechos humanos, traigámonos y vayámonos al sector de la vigilancia y la seguridad privada. En Colombia, en este momento existen tres principales normas que regulan la protección de los derechos humanos. Regulaciones para los derechos humanos en Colombia para el sector de la vigilancia y seguridad privada. Tenemos la circular externa 195 del 2015, la cual nos habla sobre los lineamientos sobre derechos humanos y respeto a la dignidad humana. Tenemos la circular externa 235 del 2016, la cual nos habla sobre los lineamientos de derechos humanos y responsabilidad social. Tenemos la circular externa 105 de 2014, la cual nos habla sobre las inspecciones corporales, registros personales y requisas por parte del personal de vigilancia y seguridad privada. Todas esas circulares son emitidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Circular externa 195 de 2015 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Lineamientos sobre derechos humanos y respeto a la dignidad humana. A fin de garantizar el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, teniendo en cuenta los postulados previstos en la Constitución Nacional, la Ley 1482 de 2011 y los pronunciamientos de la Corte Constitucional en la materia, con base en la responsabilidad indirecta que comporta en la prestación del servicio público de vigilancia y seguridad privada, así como los principios y deberes y obligaciones que rigen la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada conforme al Decreto Ley 356 de 1994, en cuyo artículo 74 dispuso
Primero, acatar la Constitución, la ley y la ética profesional. Segundo, respetar los derechos fundamentales y las libertades de la comunidad. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán adoptar las medidas necesarias para prevenir y atender de forma adecuada los hechos o situaciones relacionadas con las personas con orientación sexual e identidad de género diversas, LGBTI, en los sitios y espacios donde se preste el servicio y adoptar procedimientos internos en tal sentido o en su defecto aquellos que requieran para sancionar actos discriminatorios directa o indirecta que pueda cometer el personal vinculado a los sujetos sometidos a inspección, vigilancia y control de la Superintendencia. En tal sentido, ha señalado la Corte Constitucional en sentencia T-909-11, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la intimidad son los derechos de libertad y de no intervención que confluyen en la protección de los ámbitos de la libertad individual, en tanto los ingredientes básicos para que un individuo pueda desenvolverse como tal en la sociedad, a la vez que consistentes con el humanismo, la creatividad, la autonomía, reconocidas a la persona natural en el Estado constitucional. La protección de la libertad pura, en definitiva, consiste en poder asignar cualquier contenido sobre los asuntos que no producen ninguno. Frente a la circular externa 195, el concepto que debemos entender es el libre desarrollo hacia la personalidad. ¿Por qué? Porque este concepto y la definición como su orientación están dirigidas a entender tres escenarios. El primero es conocer que podemos eventualmente tener compañeros que desde algún punto de vista pueda tener una orientación diferente a nuestro punto y percepción. La segunda es que podemos encontrarnos con personal administrativo que frente a su orientación piense de manera diferente. Y lo tercero es que podemos encontrar desde cualquier punto de vista de la vigilancia y la seguridad privada personas que también estén orientadas a un sinnúmero de palabras que conlleven a la orientación sexual. La palabra LGBTI desde algunos años ha cogido un fuerte peso en el sector de la vigilancia y la seguridad privada, entendiendo que todas las personas somos y pensamos de manera diferente, que es importante que cada uno de nosotros reconozcamos que frente al direccionamiento de la circular externa 195, todos somos personas que pensamos de manera diferente, orientados en una sola misión: vigilancia de la seguridad privada. La dignidad humana aparece dentro de la circular externa 195, orientada a fortalecer el libre desarrollo. Frente a nuestro escenario grande, que es el sector de la vigilancia y la seguridad privada, nosotros trabajamos desde diferentes ángulos y desde diferentes sectores económicos. Cada persona dentro del territorio colombiano debe entender que nosotros, como funcionarios de vigilancia y seguridad privada, vamos a entender, garantizar y respetar su orientación. Es por ello que todos los funcionarios desde el campo de la vigilancia debemos aprender a entender con claridad cada orientación sexual. ¿Por qué? Porque esto sin duda alguna siempre a los ojos de otra persona que piensa diferente puede generar un concepto de señalamiento. En resumen, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos la circular externa 195? Por una sencilla razón, y es el entendimiento. Frente al entendimiento, la palabra respeto juega un papel importantísimo frente al entendimiento entre todas las personas que hacemos parte de la vigilancia y la seguridad privada. Cada uno es diferente, piensa de manera diferente, se viste de manera diferente. Si bien es cierto, nosotros tenemos que hacer uso de un uniforme, de una placa que nos hace distintivos frente a la comunidad en general, tenemos que entender que todos fuera del porte del uniforme pensamos de manera diferente. Es por ello que esta circular siempre debemos de conocerla y reconocerla frente a los ojos de los demás. Otra figura importantísima que hace parte de nuestra legislación es la circular externa 235. Escuchemos de qué se trata. Circular externa 235-2016, emitida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Lineamientos de derechos humanos y responsabilidad social. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, como miembro del Pacto Global de las Naciones Unidas, asumió el compromiso de promover el respeto a los derechos humanos en el sector, como un componente determinante
de una gestión responsable y diligente de los servicios de vigilancia y seguridad privada. En este sentido, se expide la siguiente circular a fin de expedir parámetros regulatorios sobre la protección de derechos humanos y responsabilidad social en el servicio de vigilancia. La circular cita algunas recomendaciones tomadas del Código Internacional de Conducta para Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, ICOC, del Informe Anual del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio de los derechos del pueblo a la libre determinación. Esta circular nos brinda unos parámetros específicos que los prestadores de servicios de vigilancia y seguridad privada debemos cumplir. Mencionaremos algunos de estos deberes aquí relacionados. Respetar los derechos humanos de todas las personas y proteger los intereses de sus clientes. Estar debidamente informados respecto a los riesgos de derechos humanos asociados con sus operaciones. Contar con un seguro de responsabilidad civil extracontractual por los riesgos de uso indebido de armas de fuego u otros elementos de vigilancia y seguridad privada, por el transporte de valores, por daños y lesiones personales causados a terceros por caninos, entre otros. El uso de la fuerza y de las armas debe conciliarse con el respeto de los derechos humanos, de tal forma que se reduzca en la medida en que sea posible el empleo de medios que puedan generar lesiones o muerte, sustituir en la medida de sus posibilidades el arma de fuego por elementos de letalidad reducida o incapacitante. Exigir que su personal adopte todas las medidas necesarias para evitar el uso de la fuerza. En caso de ser necesario el uso de la fuerza, esta se haría de conformidad con la ley aplicable. En ningún caso el uso podrá ir más allá de lo estrictamente necesario y deberá ser proporcional a la amenaza y a la situación concreta. Perfecto. Esta definición o el entendimiento de la circular 235 nos permite a todos los vigilados que la supervigilancia enruta y enmarca unas directrices para las empresas de vigilancia y seguridad privada. Entonces, frente a todos estos principios rectores que cada empresa tiene que ingresar a aplicar, debemos entender que muchos de ellos están direccionados a garantizar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada. Muchos de ellos, como la consulta de antecedentes, le permite a nuestros asociados de negocio identificar y garantizar que todos los prestadores de vigilancia y seguridad privada, a través de sus hombres, está la capacidad técnica, cognitiva, física de ingresar a cualquier área a prestar un servicio de vigilancia, garantizando protección y respaldo hacia cada uno de los derechos humanos. Esta circular trae a colación una palabra importantísima, el ICOC, el Código de Conducta sobre la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada. Y no es más que unas recomendaciones que les permiten a todas las empresas regular y garantizar que todos los asociados de negocio van a encontrar con un respaldo fuerte frente a la prestación del servicio. ¿Qué permiten estas reglas del ICOC? Identificar, prevenir y garantizar que todas las empresas dentro del sector de la vigilancia y la seguridad privada garantizan una estructura documental, sólida, física, administrativa, orientada a la capacitación de cada una de las personas del sector frente a la prestación del servicio. El ICOC, como una herramienta importante y fundamental frente a la vigilancia y la seguridad privada, se debe reconocer y entender. Es por ello que vamos a conocer qué es el ICOC desde un punto de vista técnico. ¿Qué es el Código de Conducta Internacional para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada, ICOC? Es una iniciativa de múltiples partes interesadas establecidas en Ginebra, Suiza, para promover, gobernar y supervisar la aplicación del código. El código establece principios y normas internacionales para la provisión responsable de los servicios de seguridad privada, en especial cuando se opera en entornos complejos. Constituye el primer paso en un proceso más amplio para crear un mejor gobierno, el cumplimiento y responsabilidad de las empresas de vigilancia y seguridad privada. Muy bien, entendiendo qué es el ICOC, vamos a resumir que el ICOC no es más que principios y normas internacionales de proveedores frente a la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada.
En esto se resume el ICOP. La importancia del mismo es que todos los servicios regulados de vigilancia y seguridad privada podemos orientarnos a conocer una estructura internacional frente a la prevención y protección de los derechos humanos enmarcados en una norma como esta. Ahora bien, ya tocamos dos normas nacionales. Una tercera circular es la 105. ¿De qué habla esta circular? Escuchemos. Circular externa 105/2014 emitida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Inspecciones corporales, registros personales y requisas por parte del personal de vigilancia y seguridad privada. De acuerdo con lo establecido en el artículo 73 del Decreto Ley 356 de 1994, la finalidad de los servicios de vigilancia y seguridad privada, en cualquiera de sus modalidades, es la de disminuir y prevenir las amenazas que afecten o puedan afectar la vida, la integridad personal o el tranquilo ejercicio del legítimo derecho sobre los bienes de las personas que reciben su protección, sin alterar o perturbar las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades públicas de la ciudadanía y sin invadir la órbita de competencias reservadas a las autoridades. Por su parte, los numerales 1, 2 y 3 del artículo 74 del Decreto Ley en cita disponen que los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán acatar la Constitución, la ley y la ética profesional, respetar los derechos fundamentales y libertades de la comunidad absteniéndose de asumir conductas reservadas a la fuerza pública y actuar de manera que fortalezca la confianza pública en los servicios que prestan. Así las cosas, y atendiendo a la naturaleza y a la finalidad de los servicios de vigilancia y seguridad privada, se hace imperativo recordar que no es posible para los mismos efectuar inspecciones corporales, registros personales y requisas, pues dichas actividades se encuentran reservadas a las autoridades públicas. En tal sentido, mediante sentencia C-789 de 2006 de la Corte Constitucional, estableció que en el ejercicio de la función de la Policía Nacional puede aplicar medidas tales como registro de personas, de vehículos con el fin de preservar el orden público, sin que sea necesaria para ello una autorización judicial previa, pues se trata de un procedimiento de rutina autorizados por la ley y los reglamentos. Anuando lo anterior, queda claro que en las inspecciones corporales, registros personales y requisas son medidas reservadas a las autoridades públicas, con observancia de parámetros y limitaciones claramente definidas, y que no existe en la normatividad aplicable a los servicios de vigilancia y seguridad privada alguna disposición que autorice de manera expresa al personal vinculado a los mismos para aplicar las mencionadas medidas u otros procedimientos que impliquen contacto físico o la exigencia de presentación de documentos de identificación. Esto sin prejuicio de la posibilidad que existe de utilizar equipos tecnológicos debidamente autorizados para llevar a cabo los controles necesarios para cumplir en adecuada forma las funciones propias de los servicios de vigilancia y seguridad privada, siempre que no exista contacto físico en el usuario. En consecuencia, esta superintendencia informa a todos los servicios de vigilancia y seguridad privada que en desarrollo de las visitas de inspección se hará especial énfasis en verificar que el personal operativo no se encuentre efectuando alguno de los procedimientos ya escritos, especialmente en los puestos de trabajo ubicados en los centros comerciales, grandes superficies, bares y demás sitios de alta concentración de personas. No podemos dejar atrás el artículo 73 del Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada. ¿De qué habla este artículo? Decreto Ley 356 de 1994. Artículo 73. Objetivo de la vigilancia y seguridad privada. La finalidad de los servicios de vigilancia y seguridad privada, en cualquiera de sus modalidades, es la de disminuir y prevenir las amenazas que afecten o puedan afectar la vida, la integridad personal o el tranquilo ejercicio del legítimo derecho sobre los bienes de las personas que reciben su protección, sin alterar o perturbar las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades públicas de la ciudadanía, sin invadir la órbita de competencias reservadas a las autoridades. Ya que esta circular
está orientada a las inspecciones corporales, recordemos que como funcionarios de vigilancia y seguridad privada no podemos extralimitar nuestra orientación. Las fuerzas militares y la Policía Nacional, bajo uso y facultad de sus funciones constitucionales, permite ello garantizar o generar en ellos unas inspecciones corporales. Recordando que el Estatuto de Vigilancia, como lo mencionamos anteriormente, excluye que el Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Privada adelante inspecciones corporales. Una inspección corporal eventualmente podría generar que a la persona que nosotros vayamos a requisar sienta que sus derechos humanos se estén transgrediendo. Es por ello que no podemos nunca afectar a cualquier persona a través de una inspección corporal porque no lo es permitido. Entonces, desde estos puntos de vista, las tres normas o las circulares externas que acabamos de mencionar juegan un papel fundamental e importante dentro del campo de la vigilancia y la seguridad privada, ya que ellos están direccionados a garantizar el respeto y preservación de los derechos humanos. Hasta este punto hemos ingresado en un tema normativo desde Colombia. Tres normas orientadas a la protección de los derechos humanos. Una de ellas que garantiza de que todas las personas somos diferentes, pensamos de manera diferente y debemos de entender que todos somos diferentes. ¿Qué conlleva esto? Que debemos de entender que frente a una ética humana, cada orientación y punto de vista de la persona debe ser respetado. La segunda de ellas es que ninguna persona dentro del sector de la vigilancia y seguridad privada debe adelantar requisitos, ya que ellas o las inspecciones corporales, como lo define el Código de Procedimiento Penal, es una función propia de fuerzas militares y policía. Y la tercera, que todos los vigilados dentro de la vigilancia y la seguridad privada a través de la superintendencia están en la obligación de garantizar unos principios rectores como lo escuchamos anteriormente. Entonces, en resumen, las tres principales circulares de vigilancia y seguridad privada están orientadas a la protección de los derechos humanos desde cada uno de los escenarios. Proteger, prevenir y respaldar cada orientación y punto de vista de las personas. Muy bien. Ahora vamos a ingresar con un segundo tema importantísimo frente a esta capacitación. La NTC ISO 18788 del año 2018 es una norma de carácter voluntario. Ninguna empresa de vigilancia y seguridad privada está en la obligación de su adoptación frente a sus principios o actividades dentro de la organización. Por eso, importantísimo que cada uno de nosotros reconozcamos que las empresas que implementan dicha norma lo que buscan es garantizar una mejora continua dentro de todos sus procesos. Esta norma, dentro de todo su esplendor, busca garantizar que todos los procedimientos que se adelanten desde el uso de la fuerza, desde la detención, desde un registro o desde diferentes puntos de vista aplicables a la vigilancia y la seguridad privada, se enmarquen en procedimientos adecuados que respalden cada una de sus actividades. Vamos a escuchar de qué trata el capítulo 8, que sin duda alguna es el punto fuerte frente a esta norma. Para entender el capítulo 8 de la norma ISO 18788-2015, debemos entender primero qué es y qué busca esta norma. La norma ISO 18788-2015, Sistemas de Gestión para las Operaciones de Seguridad Privada, SEGOS, es una norma específica y exclusiva para el sector de vigilancia y seguridad privada. Proporciona un marco para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar la administración de las operaciones de seguridad. Proporciona los principios y requisitos para un sistema de gestión de operaciones en seguridad. Es particularmente aplicable para cualquier tipo de organización que opere en circunstancias donde la gobernanza pueda ser débil y el Estado de Derecho socavado, ya sea debido a eventos humanos o causados naturalmente. Buenas prácticas basadas en la gestión de riesgos. ¿Y qué busca demostrar esta norma? Busca demostrar
la adecuación del negocio y la capacidad de gestión de riesgo para satisfacer las necesidades profesionales de los clientes y de otras partes interesadas. La evaluación y gestión de los efectos de sus actividades sobre las comunidades locales, la rendición de cuentas ante la ley y el respeto por los derechos humanos, la coherencia con los compromisos voluntarios que las organizaciones suscriban. En este orden de ideas, por eso es tan importante que aprendamos sobre los derechos humanos. Pero ¿qué nos habla el capítulo 8, que es el que nos interesa en este punto de nuestra capacitación? Resulta que, como toda norma certificable, el capítulo 8 es la esencia de cada norma. ¿Y qué nos pide esta norma en su capítulo número 8, llamado operación? Nos pide que tengamos un desempeño de las funciones relacionadas con la seguridad, nos pide un respeto por los derechos humanos, prevención y gestión de eventos indeseables o perturbadores, nos pide una conducta ética, un uso de la fuerza, una autorización de armas, un uso continuo de la fuerza, nos habla sobre la fuerza letal, nos habla sobre una capacitación en la fuerza, detención de la fuerza y un registro. El capítulo número 8, que busca orientar la operación dentro de la vigilancia y la seguridad privada, es un órgano rector direccionado a establecer principios y directrices frente al accionar por parte de cada uno de los guardas de seguridad, supervisores, coordinadores y demás líneas operativas que estamos trabajando dentro del mundo de la vigilancia de la seguridad privada. Algo importante que debemos de identificar son las reglas del uso de la fuerza, las famosas RUF, que nos permite a nosotros, las reglas del uso de la fuerza, orientar todos los principios frente al accionar en el campo de la vigilancia de la seguridad privada. Entendamos un poco qué son las RUF. Reglas para el uso de la fuerza, según el Código Internacional de Conducta para Proveedores de Seguridad Privada (ICOC). Las empresas firmantes adoptarán la norma para el uso de la fuerza de conformidad con el derecho aplicable y los requisitos mínimos que figuran en la sección sobre el empleo de la fuerza en el presente código y acuerdan adoptar dichas normas con el cliente. Las empresas firmantes exigirán que su personal adopte todas las medidas necesarias para evitar el uso de la fuerza. Si fuera necesario el uso de la fuerza, ello se haría de conformidad con la ley aplicable. En ningún caso el uso de la fuerza irá más allá de lo estrictamente necesario y deberá ser proporcional a la amenaza y a la situación concreta. Las empresas firmantes requerirán de su personal que no utilice armas de fuego contra las personas, salvo en casos de defensa propia o en caso de defensa de 10 terceros frente a una amenaza de muerte o lesiones graves inminentes, o para prevenir la comisión de un delito especialmente grave que implique un peligro para la vida de una persona. En la medida en que el personal esté formalmente autorizado a asistir en el ejercicio de la autoridad a los agentes de la orden de un Estado, las empresas firmantes exigirán que su uso de la fuerza o de las armas cumpla con todas las obligaciones nacionales e internacionales que sean aplicables a los miembros del cuerpo de seguridad de ese Estado, y como mínimo con las normas previstas en los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego de las Naciones Unidas por los funcionarios responsables del cumplimiento de la ley. Estas reglas del uso de la fuerza nos permiten a todos los funcionarios dentro del campo de la vigilancia de la seguridad privada el respaldo, protección de los derechos humanos frente a todo el escenario de garantizar la seguridad ante las personas. El capítulo número 8 tiene adicionalmente diferentes temas orientados a que cada uno de nosotros entendamos cuál es el enfoque de una norma como estas direccionadas al campo de la aplicación de los derechos humanos. Entre eso está el respeto hacia los derechos humanos, y el respeto hacia los derechos humanos es entender la capacidad desde el funcionario de seguridad hacia una prestación adecuada dentro del servicio. La prevención y la gestión frente a estos perturbadores orientan que nosotros dentro del campo de la vigilancia de la seguridad privada direccionemos cómo vamos a actuar en
cada uno de los diferentes escenarios. El código de conducta, sin duda alguna, nos permite generar un árbol direccionado a enmarcar aquellos principios que todos los funcionarios de seguridad debemos conocer. El uso de la fuerza, como bien lo mencionamos, hace parte importante dentro de este capítulo. La autorización del uso de las fuerzas permite a cada una de las personas conocer y direccionar que las diferentes armas de fuego en sus modalidades están direccionadas a entender que una pistola, un revólver o una escopeta son armas de fuego con capacidades diferentes, y cada uno de los funcionarios dentro de la seguridad y la vigilancia privada deben de adoptar principios orientados a direccionar un conocimiento hacia cada una de estas armas. La fuerza menos letal frente al direccionamiento y en qué escenario se puede utilizar. La fuerza letal, que es un tema importantísimo que se debe tocar para que nunca dentro de la prestación del servicio sea aplicable. La capacitación de la fuerza siempre va a ser parte de esos movimientos y esas lecciones que nosotros tenemos que aprender a través de principios orientados hacia la misma. La detención de la fuerza y el registro son estos últimos pilares que el capítulo número 8 dentro de la norma técnica colombiana 18788 permite un direccionamiento. Entendamos que la norma técnica colombiana NTC ISO 18788 como un sistema de gestión de operaciones de vigilancia y seguridad privada no son más que una orientación frente al actuar por parte de cada uno de los miembros, integrantes y personas que hacen parte de la vigilancia de la seguridad privada. En resumen, la NTC 18788 nos permite a nosotros conocer principios, directrices enmarcadas en buenas prácticas. Al igual que el ICOP, estas dos normas generan una fusión que paulatinamente, frente al conocimiento, integración documental y frente al actuar de cada una de las personas de seguridad, garantice una prestación del servicio adecuada sin transgredir los derechos humanos de las personas. Si nosotros vamos a un ejemplo, es de entender que el uso de un arma de fuego es algo intimidatorio. ¿Cómo nosotros contar con prestación del servicio canino? Estas dos figuras que hacen parte importante, tanto un lado del arma de fuego como tener medio canino, respalda una protección adecuada de vigilancia y seguridad privada, cada una de ellas orientadas a una línea de protección de vigilancia. Ahora, en resumen, tenemos que definir que la norma técnica 18788, siendo esta voluntaria y acogida de manera, valga la redundancia, voluntaria por cada una de las empresas, le permite a sus funcionarios desde un punto de vista administrativo operativo conocer las buenas prácticas y una conducta frente a garantizar cuáles son los escenarios donde nosotros debemos de actuar frente al respaldo y protección de los derechos humanos. Muy bien, hemos llegado a nuestra tercera temática y es hablar sobre los derechos humanos. Entendamos que a partir de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 se enmarcó una línea recta en la cual se busca que a través de entidades internacionales y nacionales entendamos, conozcamos y respetemos los derechos humanos. Hablar de los derechos humanos es un campo muy grande y podemos entender que existe una Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Cuántos derechos humanos son? Vamos a conocerlos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta declaración recoge en sus 30 artículos los derechos humanos considerados como básicos. Vamos a mencionar algunos de estos derechos humanos universales sin discriminar que alguno sea más importante que otro. Por ejemplo, todos hemos nacido libres e iguales. Tenemos el derecho a la vida. Tenemos el derecho a la intimidad, el derecho de buscar un lugar seguro en donde vivir. Tenemos el derecho a la educación. Tenemos la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. Tenemos derecho a una comida y a un alojamiento para todos. Tenemos el derecho de los trabajadores. Esos son algunos de los derechos que nos habla esta declaración, sin discriminar, como anteriormente ya lo había dicho, que alguno sea más importante que otro.
¿Cuál es el objetivo final? Que nosotros conozcamos los derechos humanos. Son por dos razones. La primera, proteger, y la segunda es respaldar. Los derechos humanos se pueden ver afectados desde la prestación del servicio en sus diferentes modalidades. Recordemos que la vigilancia de la seguridad privada tiene uso de armas de fuego, tiene uso de medios caninos, tiene uso de medios tecnológicos, y cada uno de ellos dentro de la prestación del servicio puede transgredir esa línea delgada frente a la protección de los derechos humanos. Entonces, en resumen ejecutivo, los derechos humanos están direccionados y son universales para que cada uno de nosotros dentro del campo de la vigilancia de la seguridad privada entendamos y respaldemos cada uno de ellos, conociendo que la prestación del servicio de manera inadecuada puede transgredir y afectar a otra persona que eventualmente puede verse violentada por un mal accionar por parte de un integrante de vigilancia de seguridad privada. En resumen, la vigilancia de la seguridad privada debe entender y capacitarse frente al uso de la fuerza, frente a los medios que nosotros utilizamos y frente a cada uno de los escenarios donde prestamos un servicio, frente a cada uno de los procedimientos que nosotros realizamos. Hemos llegado al final de esta capacitación y esperamos haber participado de manera activa frente al conocimiento de cada uno de ustedes. Muchas gracias.